tardes, bienvenidos a Agenda Emol TV. Estamos abriendo una nueva semana con un tema que sin duda no dejará a nadie indiferente. Resoluciones del CERVEL junto al gobierno para realizar el plebiscito. ¿En qué condiciones se va a hacer? ¿Qué cosas falta todavía por ir mejorando o viendo en el camino cómo se solucionan o se arreglan? Son algunos de los temas que vamos a abordar esta tarde junto a nuestros invitados. Los invito también a que puedan participar junto a nosotros. Estamos completamente en vivo. Mándenos sus preguntas, sus comentarios también abajo en la parte, en la cajita del chat. Bueno, estamos junto a María Jara Quemada, directora de Ciencia, Espacio Público. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. También le damos la bienvenida a Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitar. Y estamos también junto a Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Eugenio, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, ¿cómo están todos? Espero que bien. Bueno, había mucha incertidumbre respecto a qué se iba a determinar para la realización del plebiscito. Se había sugerido que se hiciera en más de un día, pero eso también tenía algunas dificultades. ¿Qué les parece lo que se ha anunciado hasta ahora? María. A ver, igual yo entiendo que lo que se anunció el viernes pasado es como la propuesta que va a hacer el gobierno, porque todo esto va a requerir que se tenga una discusión en el Congreso. Vamos a tener que hacer cambios al menos a leyes orgánicas, lo cual requiere de alto quórum y por lo tanto alto consenso. Si es que no, incluso están planteando algunos que tengan que ser reformas constitucionales. Yo creo que acá no hay como una bala de plata. Hay experiencias internacionales que nosotros hemos observado que han resultado más exitosas que otras. Hay países donde la participación electoral en pandemia ha sido más alta que en épocas sin pandemia o en épocas normales respecto de la elección anterior, y otros donde ha sido más baja. Y hoy día, por ejemplo, conversábamos con una persona del País Vasco donde nos decía que ellos no podían atribuir una baja de la participación a o sea, relación directa con la pandemia, porque por ejemplo en Galicia había aumentado, sino quizás también otros factores también políticos o que no había ninguna sorpresa en el resultado de la elección. Entonces yo creo que hay muchas propuestas dando vueltas, yo creo que hay experiencias que se pueden recoger de otros países, y yo creo que acá lo importante es que se realice esta discusión, esta conversación en el Congreso, que efectivamente se miren estas experiencias exitosas y además que sea muy bien comunicado a la ciudadanía, porque pase lo que pase, van a haber diferencias respecto a una elección normal, una elección las que teníamos antes. Van a haber temas tan sencillos, o sea, tan como pedestres que uno puede pensar como, ¿qué pasa con mi lápiz? ¿Voy yo con mi lápiz como plantea Cervel? Puede ser cualquier lápiz o no, hasta qué va a pasar, que es lo que a mí más me preocupa y creo que aún no se ha esbozado una solución, qué va a pasar con las personas que en el día de la elección estén diagnosticadas positivas con COVID y por lo tanto tengan que estar en cuarentena, o personas con contacto cercano, por ejemplo, y también estén en cuarentena preventiva. ¿Cómo les vamos a garantizar a esas personas que puedan ejercer su derecho constitucional de ir a votar? Y eso yo creo que aún no está resuelto, y es importante que se dé la conversación, pero ojalá lo más pronto posible y que además sea lo mejor comunicado a la ciudadanía para que no tengamos dudas de las garantías que nos puedan dar para ir a votar, pero además de cómo va a ser el proceso y que esto incentive la participación y no al revés. Tenemos que pensar que estamos con las instituciones políticas con una confianza ciudadana muy, muy baja, históricamente baja, y por lo tanto tiene que ser muy fluida esta comunicación y ojalá integre a otros actores de la sociedad civil y de la academia para que contribuyan a esta buena comunicación y difusión. Eso como un poco para comenzar. Pero creo que no hay balas de plata ni soluciones únicas, aunque yo me inclinaba más por 2 días, ¿ya? Porque creo que efectivamente puede dar mayores garantías a las personas y de seguridad para no contagiarse, por ejemplo, no exponerse, pero hay un tema que no es menor que se ha levantado, que es el tema del resguardo de las urnas. Entonces yo creo que es un tema que no es menor y que hay que conversarlo, y en el fondo lo único que uno no quiere que pase es que se deslegitime el proceso o el resultado por este tipo de situaciones. Entonces yo creo que hay que conversarlo muy bien y va a requerir un acuerdo amplio, sí o sí, de los partidos políticos que están representados en el Congreso. Eugenio, Mira, coincide. sí, no, por supuesto. Mira, yo coincido en gran medida en lo que dice la María, en el sentido que, por una parte, hay discusiones que probablemente van a requerir algún quórum o algún tipo algún nivel de acuerdo, ¿no es cierto?
Ciertamente a nivel internacional, como se ha mencionado, efectivamente es muy difícil de precisar. Lo único que sabemos con certeza es que hay 71 elecciones que se suspendieron, algunas justificadas, otras de repente a uno le baja la suspicacia que uno no entiende por qué se suspendieron, ¿no es cierto? Sobre todo si uno compara eso con las tasas de coronavirus o la expansión o el impacto que estaba teniendo en esos momentos. Hay muchos países donde era prácticamente la relación casos reportados versus casos de fallecimiento era cero, ¿ya? No había ninguna de las dos. Entonces, eso por una parte. El tema de evidencia es bien especial. Hay países donde ha caído, sí, y es donde ha habido más preocupación, el caso de Alemania, en algunas elecciones locales, o en el caso, ¿no es cierto?, de otros países como en las elecciones gubernamentales en Tokio, que a pesar de se mantuvieron, pero sin embargo cayeron. Entonces, el tema es bastante delicado. Ahora, las medidas que se han tomado en otros países, hay medidas que perfectamente están asociadas a lo que nosotros, perdón, que pueden ser implementadas perfectamente en el caso de nuestro país, como el que las personas lleven su propio lápiz, que lleven guantes, que lleven máscara, que no haya más de 100 personas en un mismo local, ¿no es cierto?, al momento de votar, o sea, que se genere un proceso de cola lo más eficiente posible para resguardar situaciones como esta, que las personas diagnosticadas no vayan y que hayan sanciones, por cierto, a esos casos. En fin, y muchas otras medidas. Pero aún así es bastante complicado porque es muy probable que personas de cierta edad, que son personas de riesgo, por definición, o personas que son enfermos crónicos, que tienen corren bastante riesgo, probablemente se vean disuadidos de participar. Y ese es un problema. A menos que uno tenga muchas más condiciones, no sé, ahí probablemente Mauricio tiene otras ideas también. Entonces, desde ese punto de vista, enfrentamos una situación requete complicada, también bastante complicada para poder, para que las argumentaciones en pro o en contra de una u otra situación se expresen. La idea de varios días, fíjate, a mí también no me parecía mala idea. Lo desafortunado es que culturalmente no estamos acostumbrados a eso. En otros países es muy común que son varios días. Australia es el campeón en ese sentido, son más de una semana, ¿ya? ¿No es cierto?, en que las personas pueden ir a votar. Y se han seguido implementando, como ustedes saben. Pero nosotros no estamos acostumbrados y desafortunadamente existe, y hay que decirlo muy desafortunadamente, el riesgo que corren las urnas, no el despropósito, sino que la inmoralidad de algunas personas las lleve a interrumpir ese proceso. Entonces, en resumen, yo creo que estamos enfrentados a un tema no menor y que ahí tanto los medios de comunicación, los partidos políticos van a tener que alinearse, tener posturas claras a este respecto y no manchar un proceso que puede correr el riesgo de tener muy poca participación. Eso te diría siempre. Sí, Mauricio, las apreciaciones generales. Sí, en general, bueno, si es que hay una segunda ola de contagio, el plebiscito se va a tener que suspender. Estamos pensando en que la ola de contagio ya pasó y en que el pic también ya pasó, en circunstancias de que en otros países se ha experimentado una segunda ola y me da la impresión de que Chile no es inmune a aquello. Por lo tanto, todo lo que digamos en este panel va a ser bajo el supuesto de que la segunda ola de contagio no va a existir o por lo menos no va a ser tan masiva como ha sucedido en otros países. En segundo lugar, y en términos operativos, si bien lo ideal hubiese sido votar en 2 días, a mí se me hace un poco difícil de imaginar aquello precisamente por lo que decía María y el profesor Eugenio. Es decir, la cadena de custodia de las urnas con los votos en un contexto de alta desconfianza en las instituciones se hace un poco difícil de imaginar. Y no se descarta tampoco que se pueda suspender y manchar el proceso. Me da la sensación de que es mejor extender la jornada y otorgar las normas sanitarias para que la gente vote en lugar de arriesgar el proceso completo en 2 días, sometiéndose a una incertidumbre que me parece no es necesaria, sobre todo considerando la relevancia que tiene esta jornada electoral.
En tercer lugar, no son pocos los que han sugerido el voto electrónico como una solución, incluso otros el voto online. Ninguna de las dos soluciones me parece adecuada por las suspicacias que genera. Y adicionalmente hay una máxima que dice que las cosas que funcionan bien no se reparan. Y en el caso de Chile, una de las cuestiones que ha funcionado bien dentro de todas las otras instituciones han sido precisamente los procesos electorales. Nosotros a las 7 de la tarde ya sabemos, en el caso de las elecciones presidenciales, quién es el presidente, y en este caso me parece que va a ocurrir lo mismo. En cuarto lugar está el dilema respecto a aumentar el número de locales y el número de mesas. Ahí lo que decía María es central. Es decir, si es que a mí, por ejemplo, me llegan a cambiar de local o me llegan a cambiar de mesa, eso automáticamente implica mayores costos de información para mí como elector. Puede ser que yo llegue a mi antiguo local de votación, a mi antigua mesa, y resulta que me cambiaron. Por lo tanto, hay que tener harto ojo con eso, precisamente porque puede desincentivar la participación. Es decir, que yo salga de mi casa con miedo a infectarme y que adicionalmente me encuentre con que la mesa que yo tenía históricamente ya no es y que me cambiaron de local de votación. Hay que tener bastante cuidado con eso, y por eso suscribo a lo que decía María recién. Y por último, claro, vamos a tener, el presidente del CEPEL hoy día hablaba de 600 locales más. En la última elección tuvimos 2.000 y fracciones, tuvimos cerca de 42.000 mesas, si mal no recuerdo. Seguramente vamos a llegar a cerca de 50.000 mesas. Y los vocales, ¿qué hacemos con los vocales? En la última elección fueron más de 200.000. Claro, las mesas pueden funcionar con 3 vocales, estamos pensando en 5, pero seguramente, y ahí viene todo el debate legislativo, a ver si es que podemos trabajar con 3 vocales solamente para reducir el número de personas que está dentro de los locales de votación. Eso serían mis primeras impresiones. Es bien interesante cómo estamos ampliando. Entonces partimos como para poner un punto de acuerdo. Toda esta conversación está sujeta a las condiciones sanitarias, pero más allá de eso, o sea, si es que tuviéramos un rebrote, un problema grave, igual tendríamos esta misma discusión después, porque sea cuando sea, se va a tener que tomar todas las medidas de seguridad, ya sea en los detalles hasta del lápiz, como en cuanto centro. ¿Estamos de acuerdo con ese punto como inicio? Ahora, respecto a la posibilidad de hacerlo en más centro, han planteado que hasta ahora yo había escuchado el argumento de la dificultad también para que las Fuerzas Armadas pudieran resguardar más lugares, porque no necesariamente tienen toda la votación posible, y ustedes también están agregando este otro factor respecto a la complejidad para la gente. Eso ya ha ocurrido en veces anteriores y ya se han generado esos problemas. Sí, y no solo eso, sino que en el fondo, primero hay muchos temas. O sea, el transporte público ya puede ser también un lugar de riesgo de contagio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con cómo lo hacemos para que las personas voten lo más cercano a su domicilio, sabiendo que muchas personas están inscritas con domicilios que no son los reales, no los han actualizado? Pero ¿cómo lo hacemos? Incluso si hay un esfuerzo de servicio electoral, en ese aspecto está el problema que tú dices, Bárbara. O sea, ¿cuántos locales máximos podrían resguardar las Fuerzas Armadas, por ejemplo? Entonces, ahí hay un tema no menor. Nosotros decíamos también, y lo vimos de la experiencia comparada, esto, de, por ejemplo, y ACEPEL entiendo que lo está conversando con el gobierno, de que se ocupen lugares donde haya la mayor ventilación posible, lugares al aire libre. O sea, pensábamos en estadios municipales, por ejemplo. Tratar de que sean los lugares lo más abiertos posible. El Estadio Nacional es como ya un lugar ideal para eso, pero estadios municipales, por ejemplo, un lugar lo más abiertos posible para que haya buena ventilación. Todo esto trae muchas complejidades y nosotros sabemos que existe una posibilidad de rebrote, y no solo, o sea, lo ha dicho además el ministro, lo decía hoy día también una persona del Colegio Médico en una charla a la que yo asistí, organizada por IDEA Internacional y Chile 21, que decían que lo más probable es que van a haber rebrotes, mayores, menores, contenidos, sectoriales, pero no se puede descartar de que exista una comuna en el país, al menos que tenga cuarentena, quizá. Entonces yo creo que todo eso hay que considerarlo, y en ese sentido, por ejemplo, la OEA ha dicho, hay que tener planes de contingencia que prevean distintos escenarios, donde en el fondo vayamos reaccionando a estos distintos escenarios, pero ojalá previsto con la mayor anticipación posible. Y claro, ¿qué pasa si estamos en una ola muy terrible, quizás peor que la primera? Por supuesto que yo creo que la conversación de posponer nuevamente va a estar arriba de la mesa. Sí, a lo que a mí me preocupa respecto a eso es que nosotros no solo tenemos el plebiscito en octubre, nosotros tenemos probablemente primarias municipales en noviembre, tenemos elecciones municipales de gobernadores regionales en abril, que ya fueron pospuestas desde octubre. O sea, ya se le está extendiendo el mandato a los alcaldes y alcaldesas actuales. Después vamos a tener primarias presidenciales y parlamentarias quizás,
Cualquier no cambio nos podría empujar todo el calendario. Claro, no, y en el fondo, ya, imaginémonos que decidimos posponer un año más, por ejemplo, el plebiscito, porque hay algunos que han propuesto que se haga junto con la elección presidencial. Pero ¿qué vamos a hacer en abril si es que todavía seguimos en esta situación? Entonces yo creo que hoy en día estamos hablando de plebiscito seguro, algunos dicen plebiscito seguro y participativo, pero yo creo que tenemos que hablar de elecciones seguras, porque en el fondo yo creo que no es viable suspender todo el calendario electoral y todas las elecciones que tenemos el año 2021, porque no sabemos cuánto va a durar esto. En el mejor de los casos va a haber una vacuna en abril en Chile, pero quizás no. Entonces yo creo que en ese escenario hay que ver las medidas y ojalá esta conversación hubiéramos tenido mucho más tiempo para tenerla, pero todo esto es un escenario demasiado cambiante y algo muy imprevisible. Entonces creo que hay que tratar de buscar las mejores medidas para que efectivamente las personas participen. Al menos sabemos que las encuestas se han equivocado muchas veces, especialmente con el voto voluntario, pero al menos se ha visto interés en algunas encuestas que se han hecho, se ve más interés también, por ejemplo, en el cambio de domicilio ante el servicio electoral, que una elección común. Entonces podríamos estar ante un alza inédita en la participación electoral, quizás no, es algo súper incierto, pero yo creo que hay que tratar de dar la mayor garantía a las personas para que efectivamente puedan votar. Y al menos yo soy de la idea que las personas que son positivas o que están en cuarentena preventiva, que debieran poder ejercer su derecho a voto. Obviamente las que están hospitalizadas ya es como cualquier otra enfermedad, hospitalización. Y en ese sentido, nosotros en su minuto miramos el tema del voto por correo postal, aunque sabemos que es algo ajeno a nosotros, que es algo nuevo, como dice Mauricio. Es complejo empezar a innovar en ciertos temas cuando a nosotros nos ha funcionado muy bien el sistema que tenemos. Pero quizá en esta situación, con más tiempo quizás para las otras elecciones, tenemos que empezar en medidas excepcionales para un caso tan excepcional como esto, y permitir quizá el voto por correo postal de las personas que están positivas o que están en cuarentena preventiva. Yo creo que son distintas conversaciones que se pueden dar, quizás ya no para el plebiscito, pero además por la particularidad de la elección que es, que no queremos que se cuestione su legitimidad por otros temas que no sean solo por sus resultados, en el fondo que sus resultados hablen y no que se cuestionen por otros temas, y ver en el fondo cómo podemos dar las mejores garantías. Eugenio, ¿está de acuerdo con Mauricio y María en respecto a los riesgos de ponernos muy creativos y tratar de implementar cosas como el voto electrónico, por ejemplo, como el voto por correo, teniendo ya un sistema que funciona tan bien como lo hemos visto siempre, en realidad, décadas? O sea, siempre hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque cualquier intervención que uno pueda hacer, ¿no es cierto?, puede tener el efecto contrario. En ese sentido estoy de acuerdo. Ahora, en todo caso, si uno quisiera, ¿no es cierto?, experimentar con estas cosas, yo creo que uno tiene que ir haciéndolos más paulatinamente. El voto electrónico no es llegar a implementarse, tiene una serie de restricciones, uno podría escalarlo, ¿no es cierto? Lo mismo que el absentee voting o el voto por correo, también uno podría tener mecanismos. Hoy en día en las primarias de Estados Unidos y en algunos estados prácticamente ha llegado al 100%, pero tiene una tradición de varios años al respecto, ¿no es cierto? Y tú tienes que tener mecanismos ad hoc, ¿no es cierto?, donde la gente deposita y con cuántos días de anticipación, ¿no es cierto?, deposita su voto. Tiene el riesgo de que obviamente sabemos que en los últimos 45 días se definen muchas cosas y por lo menos un 15% de los votantes en algunas estimaciones cambia su voto. Sin embargo, con el voto anticipado obviamente eso no podría ser. En fin, pero hay que tener cuidado para esta elección en ese tema. Pero a mí me gustaría un segundo tema que me parece relevante en todo esto, es el estado o la situación de violencia que pueda ocurrir. Uno de los factores que puede, ¿no es cierto?, tener un impacto significativo en el próximo plebiscito puede ser los estados de ánimo a ese respecto. Cuán enervadas estén algunos sectores que de alguna manera quieran generar un ambiente crítico. Y eso obviamente a una población cansada por meses, obviamente también puede inhibirla o amedrentarla de ir a votar. Eso me parecería lamentable. Y respecto de los locales de votación, fíjate tú, en un estudio que hicimos con Hugo Contreras hace ya un tiempo atrás, descubríamos, haciendo georreferenciación de locales de votación, que realmente todo el sistema está organizado, está construido desde los 90. Y de los 90 ahora, que han pasado ya 30 años, ¿ya?
han habido cambios importantes en la distribución de la población. Entonces ya deberíamos empezar hace bastante rato a ver cómo remapeamos eso, sobre todo que la ley tú no necesitas ni siquiera cambio constitucional, porque la ley te permite a lo que establezca el CERVEL con lo que es el jefe de plaza, por así decirlo. Porque los locales de votación, un ejemplo era un estadio, se mencionaba acá, pero también pueden ser muchos otros colegios, y si uno ve la distribución en general podría mejorar mucho aquello. Es cierto que eso, si se va a hacer así, tiene que ser muy anticipado por las razones que aquí se mencionaban. O sea, no puede ser de la noche a la mañana, una semana antes, oiga, a usted le toca votar aquí. Pues no, pues eso sería absurdo, sería ridículo. Tiene que ser con una campaña, bien trabajado, con mucha intensidad o densidad. Pero yo te diría que esos dos puntos me parece son relevantes. Pero desde el CERVEL también han llamado en realidad al Congreso a que apresuren otras discusiones, por ejemplo la que tiene que ver con el financiamiento, ya sea la empresa o desde el extranjero. ¿Cómo ven ustedes esos temas que casi siempre nos centramos en el mismo día donde vamos a ir a votar, pero no en todo lo que viene antes? Mauricio. Eso debe corregirse a la brevedad. Me parece que es indispensable que se prohíba el aporte de las empresas y también desde el exterior, si eso también rige para las elecciones normales que tenemos, de acuerdo a la última ley que se aprobó el año 2015, si mal no recuerdo. Por lo tanto, una discusión que tiene que darse en el Congreso, pero me parece que ni siquiera es discusión, eso es una decisión que hay que tomar lo antes posible, porque de lo contrario, eso también puede dañar el proceso a la mínima denuncia que exista. Por ende, me parece que los congresistas deberían apurar un poco el tranco, por lo menos en esa medida. Respecto a lo que se decía recién el profesor Eugenio, respecto a la convivencia entre, a que se produzca un plebiscito en el contexto de violencia, si nosotros pensáramos que se va a dar pandemia y violencia, créeme que la participación va a ser escuálida para ese plebiscito y se va a cuestionar el proceso completo. ¿Cuál es el temor central que uno tiene al ojo, digamos? Es que, claro, en la última elección presidencial, de toda la votación, el 20% de esa votación fue de personas de 65 años y más. Y otro 20% fue de personas entre 18 y 29 años. Por lo tanto, hay una especie de equilibrio entre las dos zonas más polares de la escala etaria. Y a priori uno podría pensar que la participación en el sector de edad más avanzada va a caer, y va a caer de manera más o menos significativa, independiente de las condiciones en las que se dé ese plebiscito. Esa es la intuición que uno tiene si es que observa que el escenario de pandemia a lo mejor no se va a controlar. Ahora bien, ¿por qué es tan importante considerar también el próximo año? Este es el primer año, por lo menos desde el 90 en adelante, y me da la impresión de que también en la vieja democracia, en que vamos a elegir todas las autoridades en 8 meses. Es decir, escogemos concejales, alcaldes, consejeros regionales, gobernadores regionales, diputados, senadores, presidente, y más encima votamos en un plebiscito, ahora votamos en un plebiscito, y adicionalmente vamos a elegir convencionales. Fíjate que haciendo el conteo, es probable que nos encontremos entre octubre de este año y noviembre del próximo año con 17 papeletas en total, considerando primeras, segundas vueltas, primarias, elecciones generales, elecciones locales. Es un estrés electoral nunca antes visto. Esto va a ser inédito. Nunca, por lo menos, insisto, del 90 en adelante, y me da la impresión de que hacia atrás tampoco hay mucha evidencia de esto, vamos a elegir tantas autoridades de manera simultánea. No sé, en la vieja democracia teníamos elecciones presidenciales, qué sé yo, el 64, y el 65 teníamos legislativas, y teníamos un calendario más pausado. Ahora vamos a tener una especie de, que es lo más probable que ocurra, una especie de fatiga electoral. Y la fatiga electoral consiste en que el efecto acumulado de tantas elecciones lo que termina por producir es un decaimiento de la participación, incluso en el corto plazo, y eso naturalmente que genera quizás no problemas para la democracia, pero sí para el apoyo político con el que van a ser electos nuestros candidatos. Claro, termina siendo igual de legítimas las autoridades elegidas, pero distinto. ¿Ustedes se han imaginado lo que va a ser el día en que tú votas por alcalde, concejales,
gobernador, ¿no es cierto? Si no Sí. me equivoco, Sí, sí, y sí. consejero. O sea, ¿cuántas? No solamente papeletas, sino que en No, y además algunos el casos tamaño. el tamaño de las papeletas. Entonces, tú comprenderás que es muy cierto ese hecho. O sea, es muy poco oportuno lo que nos está ocurriendo, creo yo. Tiene Sí. razón, porque lo que dice Mauricio no es solo que vayamos a hacer muchos votos, sino que además en cada voto vamos a tener que concentrarnos y ver en muchos candidatos. Claro, es muy probable que nos enfrentemos, no sé, en la elección del mes de abril, en que elegimos gobernadores, alcaldes, concejales y convencionales. Es muy probable que en una comuna estén circulando para todos estos cargos cerca de 100 candidatos. Y eso aumenta naturalmente los costos de información para la gente. La gente recibe mucha propaganda, quizás no lo va a hacer de manera material ahora, va a ser distinto, pero el bombardeo de información va a ser muy fuerte. Y eso, a la larga, lo que termina por producir, al incrementarse los costos de información, es dos cosas. O te abstienes de participar porque en realidad no estás dispuesto a absorber toda esa información, o simplemente utilizas atajos informacionales. ¿Cuáles son esos atajos informacionales? Bueno, antes, quizás no ahora, era la etiqueta de la coalición o del partido político. Yo no conocía al candidato, pero sabía a qué partido o a qué coalición pertenecía. O incluso, antes también, eran tan relevantes las fotos. Por eso los candidatos a concejal se fotografían con Piñera o con Bachelet con el fin de producir ese atajo informacional. Ahora, no sé cómo lo van a hacer porque la proliferación de candidatos va a ser francamente alta. Y además, y con esto cierro el punto, como vamos a tener límite, como ya tenemos límite a la reelección y probablemente esto rija para alcalde, aunque el gobierno está pensando en que los alcaldes puedan cambiarse de comuna, entonces vamos a tener mucho candidato nuevo. La desaparición del incumbente también aumenta automáticamente los costos de información para la gente, porque la gente está acostumbrada en una comuna a ver que su alcalde vaya a la reelección y puede votar a favor o en contra de él por último. Pero en este caso, como vamos a tener 97 alcaldes que salen producto de esta ley, entonces vamos a tener un mayor volumen de desafiantes, y cuando hay competencia abierta, es decir, con ausencia de incumbente, aumentan los incentivos para que esos desafiantes se postulen en mayor magnitud. Por lo tanto, es muy probable que observemos un número de candidatos incluso superior al que tuvimos en 2016 para las elecciones locales. ¿Cómo ves esto, María? ¿Te meto ahí un pelo más en la sopa todavía? No más, por favor. No estoy nervioso. Espero que no, porque de verdad que no sé cómo vamos a aguantar psicológicamente, pero si seguimos en modo pandemia, piensa que vamos a tener campañas electorales que no van a ser presenciales, lo más probable. Claro. Entonces no vas a tener a muchos candidatos o candidatas en las calles, en actos masivos públicos, dándose a conocer a la ciudadanía. Vas a tener menos opciones de que se conozcan personalmente y vas a tener que irte al mundo virtual o de los medios de comunicación a través de debates, etcétera, para conocer a esos candidatos y candidatas. Entonces hay todos unos desafíos que no son menores. Y por eso yo creo que hay que ponerse a pensar en esto, y no solo en el tema del día de la elección propiamente tal, el día que yo voy a votar, qué hago con mi lápiz, qué protección llevo, etcétera, sino también dónde me informo, dónde veo los debates, quiénes son los candidatos y las candidatas. Y lo mismo en temas de regulación, que son desafíos mundiales. Muchas de las campañas se están haciendo a través de redes sociales, y eso implica también temas de responsabilidad en cuanto a la información o desinformación. El tema de los límites de los gastos electorales se van también a las plataformas digitales, a las redes sociales. O sea, hay temas que no son menores y que se están discutiendo en otros países que han ocurrido sin pandemia, que yo creo que ese último debate en Chile no lo hemos tenido, y creo que es bueno planteárselo ahora, dado que vamos a tener gran cantidad de, al menos para el plebiscito, de campaña electoral a través del mundo virtual. Entonces yo creo que es bueno planteárselo. Y por último, respecto al financiamiento, nosotros empezamos a levantar las alertas en diciembre, finales de diciembre, incluso en enero tuvimos una reunión con las Express, donde le pasamos una propuesta viendo los casos del Brexit y de Colombia, porque acá igual hay diferencias. O sea, en el plebiscito no hay un candidato o una candidata a quien tú le puedas achacar la responsabilidad por infringir las normas de propaganda electoral, por ejemplo. Y también la idea de permitir que hubieran organizaciones de la sociedad civil que puedan participar de la propaganda electoral a favor o en contra de las distintas opciones. Y el tema del financiamiento, el tema de lo que dice Mauricio es clave. O sea, nosotros tenemos prohibidísimo el financiamiento extranjero en nuestras campañas electorales. El tema del financiamiento de las personas jurídicas es mucho más reciente, pero el financiamiento extranjero no.
Y es bastante inentendible, es como incomprensible que esto no rija para el plebiscito. Hay temas que son más complejos, bueno, qué límite al gasto fijamos, quiénes pueden participar, etcétera. Pero eso yo creo que es como la base. Y ahí yo entiendo que el CERVEL también le hizo una propuesta al gobierno y esperemos que efectivamente esto se regule, porque también puede delegitimar el proceso. O sea, si tú sabes que hubo una chorrera de plata de alguna potencia extranjera a favor de cualquiera de las opciones, te puede generar problemas de legitimidad. Entonces nosotros creemos que es importante que algo que es muy evidente para nosotros y que hay un acuerdo bastante grande sobre eso en las elecciones normales, ¿por qué no para el plebiscito también? Ahora, en base a las cosas que ustedes plantean, hay preocupaciones bien evidentes, entonces, porque por un lado, incluso ya, dando por hecho que se pudieran tomar todas las medidas sanitarias, que pudieran haber muchos locales o que se alargara el horario, démoslo por hecho, que es 100% seguro, pero eso no subsana estos dos aspectos que ustedes están mencionando respecto a que vamos a tener muchos votos, muchos candidatos, eso es complejo, y a la dificultad que van a tener los candidatos menos conocidos al no poder hacer campañas de la forma tradicional, o sea, ellos se podrían ver legítimamente perjudicados respecto a los más conocidos. Eugenio, como que no se está conversando de esto. Sí, yo creo que se está conversando poco. Bueno, uno lo conversa entre, No, pero entre a el nivel de opinión mundillo, pública. claro, en el mundo en el cual uno se desenvuelve, probablemente lo ha conversado, pero como tú bien dices, y bueno, y aquí se ha dicho bastante, efectivamente no se ha hecho esta derivación a lo que viene. Pero en el caso particular de lo que ocurre ahora en octubre, en 4 o 5 meses más, más o menos aproximadamente, ¿ya? Menos de 3, ya. 3, bueno, en realidad son 3, agosto, septiembre y octubre, en realidad son 3 meses. Nos plantea, a mi modo de ver, los desafíos que aquí se han mencionado. Uno, la legitimidad debida, o sea, que resulte, ¿no es cierto?, digamos, del porcentaje de personas que voten. Segundo, debida a quienes voten. Y tercera, a los ambientes de audiencia que se produzcan antes de. Tercero, a las posibilidades de comunicación de las posiciones, porque igual en este plebiscito van a ver a alguien que está a favor o en contra. Bueno, ¿cómo van a comunicar eso? Aquí se mencionaba el tema de, ¿no es cierto?, que desgraciado o afortunadamente va a tener que hacer de manera de medios, ¿no es cierto?, internet y símiles, pero también sabemos, al menos la evidencia, alguna evidencia que tenemos, que los medios más efectivos, ya sea para persuadir o para conectar con la gente, es el viejo casa a casa, en donde tú estás con la persona y te comunicas. O sea, hay varios estudios que te muestran eso, pueden haber otros que lo contradigan, pero hasta el momento esos son los que yo conozco. Entonces, yo creo que, dicho de esta manera, tenemos un desafío monumental y aquí es donde se va a ver nuestra capacidad como sociedad para tener un lenguaje común. Hasta el momento no tenemos lenguaje común en otras materias. Y si no tenemos lenguaje común sobre esto, lo que viene para adelante, a propósito de pelo en la sopa, ya no son uno, sino que son no sé, una peluca entera que va a estar en la sopa. No, va a ser incomible eso. Entonces, eso es lo que me preocupa. O sea, ¿cómo tenemos un lenguaje unitario para hacerse cargo? Vamos a requerir mucho voluntariado, mucha voluntad de gente de ponerse de acuerdo. Perdona que me extienda. Mauricio, bueno, y también pensar, usted lo mencionaba, yo creo que tú lo mencionabas respecto a tener menos vocales de mesa eventualmente, pero ¿qué pasa con los apoderados de mesa? También eso es muy relevante. Sí, ahí va a tener que existir también una regulación, me imagino, no puede haber mucha gente en las mesas precisamente para evitar el contagio, por lo tanto, ahí también los legisladores tienen una tarea, y la que más me preocupa a mí, fuera de los aspectos operativos, es precisamente esto del financiamiento de campaña. Luego, en términos de los costos de información que estaba hablando el profesor Eugenio recién, esto tiende a favorecer a los incumbentes. ¿Por qué? Porque si tenemos pocas campañas en terreno, que es lo más probable que suceda, el incumbente generalmente tiene una marca registrada en el distrito, es conocido, su apellido lo conoce la gente, entonces eso también produce que exista una mayor fuerza de esos candidatos frente a los candidatos desafiantes. Luego, también relacionado con esto, y también relacionado con los apoderados eventualmente, fíjate que desde el 89 hasta el 2013 teníamos en promedio cerca de 10, 11 partidos compitiendo. No estoy diciendo que esos 10, 11 partidos ya no han tenido escaños, sino que simplemente estoy diciendo que compitieron.
y en la última elección subimos a 25, si mal no recuerdo. Es decir, si es que tuviésemos elecciones el próximo año, las elecciones locales, y cada partido quiere llevar su apoderado, créeme que eso va a ser absolutamente inviable. Y el gran problema va a ser el siguiente. O acepto los apoderados para todos los partidos o los prohíbo para todos. Me da la sensación de que esto último no se puede hacer por ley, habría que hacer alguna modificación, pero no me imagino un argumento para que un apoderado de un partido político pueda estar y otro apoderado de otro partido político no pueda estar. Eso es un tema importante. Y lo segundo, que es mucho más estructural, y creo que se entienda bien la opinión, a mí me complica muchísimo, muchísimo, pero no hay otra opción y la entiendo, empalmar un plebiscito y una discusión constitucional que es tan relevante para el país y que tiene implicancias de largo plazo, empalmarlas con las elecciones locales, presidenciales, de diputados, de senadores. Desgraciadamente no se va a poder hacer de otra manera, pero esto de empalmar lo estructural con lo contingente me da la sensación de que puede generar algunos problemas, sobre todo cuando la convención constitucional, ya sea convención constitucional o convención mixta, esté funcionando y lo haga en el contexto de una elección presidencial presuntamente polarizada. No lo sabemos aún, por lo menos tenemos ya un candidato del Partido Comunista, tenemos gente de la UDI, del centro no aparece nadie, pero a priori me parece que es un poco difícil, por lo menos para mí, puede ser que es una opinión personal, digerir esta discusión tan importante, estructural, en conjunto con elecciones que son, por definición, de coyuntura. María, bueno, y uno de los puntos que dice es que también es bien preocupante respecto a cómo se está haciendo política, si es que los incumbentes y los más conocidos van a tener ventaja, esto sigue generando incentivos para que los partidos terminen presentando gente famosa, que quizás no necesariamente son los más idóneos, los que tienen más conocimiento, pero es lo más probable que puedan ganar. Sí, lamentablemente se dan esos incentivos perversos, como se le llama. Ahora, yo creo que también era inevitable que estaba pasando que muchas de las campañas se estaban mudando como a una plataforma más tecnológica. Y en ese sentido también hemos visto, hay casos como emblemáticos en Chile, Rosa Daric, no me acuerdo cómo se llama el candidato que salía trabajo. Velasco, el Partido Radical. Claro, hay como temas emblemáticos y uno dice, bueno, quizás en el fondo, si todo se va al mundo virtual, a veces también se puede como emparejar la cancha si es que tenemos restricción también al tema del financiamiento. O sea, podríamos terminar con campañas por TikTok. Probablemente vamos a terminar así. Y también, bueno, en otros países también muchos están usando el SMS, el mensaje de texto y también la vieja llamada telefónica en vez del puerta a puerta. Y aquí, bueno, lo que se ha sugerido también, por ejemplo, por alguna instancia, es que el organismo electoral, el CERVEL en nuestro caso, tenga una plataforma a disposición de los distintos candidatos y candidatas, que en el fondo haya mucha difusión de esa plataforma para que al menos una información mínima cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder en alguna entidad oficial y que no sea partidista. Eso es como una sugerencia que se hace y hay plataformas con mucha información que han funcionado muy bien en otros países. Yo creo que, mira, yo soy muy de la idea que con el tema de las elecciones en general hay que tratar de no innovar en lo que funciona bien. Yo soy totalmente contraria al voto electrónico, ¿ya? Menos aún el voto por internet. Yo encuentro que eso es un peligro, pero gigante, y lo hemos visto ya en algunas elecciones de partidos políticos. Por lo tanto, yo creo que en eso yo jamás innovaría, pero creo que eso no obsta a que para el futuro, y como dice Eugenio, vayamos haciéndolo de a poco, no de sopetón, igual veamos maneras de modernizar nuestro sistema electoral. Yo creo que en muchas cosas el servicio electoral yo creo que le ha faltado modernizarse. Por ejemplo, el tema se ha hablado de en algunos países hay padrones electrónicos, que no es lo mismo que el voto electrónico, sino que en el fondo tú puedas ir a votar donde te quede más cerca, en cualquier lugar del país, y tú quedas, en el fondo las personas, los vocales, tienen ese listado y tú quedas luego bloqueado, entonces no puedes ir a votar o nadie puede ir a votar por ti en otro lado. Y eso yo veo clave que avancemos en eso hacia las elecciones futuras. Hubiera sido fantástico tenerlo ahora. Pero no se puede, pero no por eso no pensemos en hacerlo en el futuro. Yo creo que en ese caso el tema de las campañas digitales, yo creo que también es un tema no menor. Entonces, viendo que es un desafío que están teniendo en otros países, veamos qué están haciendo otros países, no tenemos que inventar la rueda, y vamos adaptándolo también a nuestro contexto. Y en ese sentido yo creo que la pandemia nos adelanta temas
pero que igual se nos van a dar en el futuro. Entonces, ¿Cómo, nos da la disculpe, oportunidad de hablar de esto. cómo se podría regular? Porque esto también cada día va siendo un fenómeno más nuevo, quizás en este año se va a notar más y lo que viene, pero ¿cómo se pueden regular o supervisar las campañas electrónicas pensando que, por ejemplo, en la campaña tradicional hay restricciones de espacio, hay restricciones de tiempo respecto a cuántos días antes hay que sacar la publicidad, por ejemplo, a cuánto se puede usar en financiamiento? Uno puede calcular más o menos cuánto se gastaron en palomas, no sé, o en publicidad en medios de comunicación tradicionales, pero ¿cómo se hace respecto a los medios, las redes sociales, por ejemplo? Eugenio. Yo lo veo difícil, pero me preocupa menos en la medida en que el bien que estamos tratando de conseguir, o sea, veo más difícil limitarlo, pero aún así creo que hay un bien mayor, tengo la impresión, y ese bien mayor es procurar que las personas estén bien informadas. El problema es que lo que hemos visto en lo que es Twitter y otros medios similares, ¿ya? Y no quiero con esto satanizar Twitter, por cierto, es que son espacios, como podría, no voy a usar la expresión que usaban el tan admirado Humberto Eco, pero son espacios, ¿no es cierto?, que dejan atónita a la gente, y la palabra atónico viene de dejar tonto, en el sentido de que se mal utilizan, se mal emplean. Pero bueno, eso también puede ocurrir en un discurso político, en una carta, en un email o en muchas formas. Pero contestando derechamente tu pregunta, yo creo que hay que dejar la mayor cantidad, la mayor libertad posible. Pero ahí es donde los medios de comunicación cumplen una función central en precisamente fustigar a aquellos que son mentirosos o ambiguos o que generan mensajes equívocos. No veo otras formas que a través de los medios de comunicación para exponer ese tipo de cosas. Mauricio. Sí, quería defender las campañas en terreno, sin perjuicio de reconocer el efecto y el impacto que tienen las campañas online. Con unos colegas hicimos el siguiente estudio. Tomamos todos los candidatos que compitieron en 2017 y seguimos sus redes sociales, Twitter particularmente. Dado que Twitter permite que uno con un robot que se arma digital pueda descargar toda la información, teníamos el lugar de donde esa persona tuiteaba, donde ese candidato tuiteaba. Y en términos sencillos, concluimos lo siguiente. Nosotros analizamos itinerarios de campaña, es decir, cómo se iba moviendo el candidato de comuna en comuna dentro de su distrito. Y descubrimos algo bien entretenido. Los incumbentes que fueron derrotados fueron aquellos incumbentes que hicieron itinerarios solamente en los territorios que correspondían a su distrito original. Como varios distritos se fusionaron, entonces muchos incumbentes pensaron que con el solo hecho de retener su votación tradicional, su votación antigua, ellos tenían la elección ganada. En cambio, los desafiantes que ganaron fueron aquellos que hicieron un despliegue territorial mucho mayor e hicieron itinerarios de campaña más extensos. Por lo tanto, si bien es cierto que las campañas digitales contribuyen a que los candidatos tengan un mejor resultado, el territorio hoy día sigue siendo relevante, tanto así que uno podría decir, dime qué despliegue territorial tuviste en la elección y te diré qué resultado vas a obtener, incluso descontando el efecto que tiene el gasto en campaña. Esto es una cuestión ya más metodológica, más estadística si tú quieres, pero descontando el efecto incluso del gasto de campaña, los itinerarios, el recorrido que hacen los candidatos, pasa a ser un determinante muy importante de su éxito. En consecuencia, limitar, y como va a suceder, no porque existe una ley para eso, sino que las condiciones no lo van a permitir, limitar el traslado de los candidatos, eso va a implicar repensar todas las campañas, porque en una zona rural, la gente a lo mejor no está tan conectada a Twitter como puede ser en las zonas más urbanas, y en las zonas rurales sigue existiendo el tipo de campaña más tradicional, sobrevive ese tipo de campaña. En consecuencia va a ser una adaptación muy compleja para los candidatos y como tú decías, Bárbara, recién, ¿qué se va a hacer acá? ¿Qué van a hacer los partidos? Que es muy probable que hagan es que nominen candidatos con apellidos conocidos o que sean parientes de algún alcalde o algún diputado con el fin de, como decíamos al principio, reducir estos costos de información y tratar de que la gente identifique en la papeleta a su candidato por el apellido que le hace más sentido, pero no necesariamente porque ese candidato se haya aproximado a esa persona a hacer campaña de manera presencial o online.
Finalmente, nos quedan solo un par de minutos. Les quiero pedir a los tres que nos planteen qué es lo que a ustedes les gustaría que pasara en esta discusión para la realización del plebiscito, ojalá lo antes posible, para poder estar bien preparados en los próximos meses. María. A ver, a mí me gustaría una discusión legislativa con urgencia, que toque todos estos temas, o sea, el tema del financiamiento, el tema de las campañas en sí, y también del día mismo de la elección, y que ojalá que la decisión se tome, considerando mucha información, por supuesto, ojalá, pronto, pero lo más importante es que sea muy bien comunicada. Yo creo que para mí eso es lo clave, que sea muy, muy bien comunicada y que ojalá no dejemos fuera a las personas que en ese momento puedan estar contagiadas o con cuarentena preventiva. Yo creo que tienen que poder votar. Para mí eso es como lo clave y lo que yo espero que pase, y ya, o sea, así soñando que ojalá en abril no nos enfrentemos de nuevo a esto y podamos tener campañas territoriales y que esto ya esté mucho más manejado y sea un desafío que solo tengamos que enfrentar en octubre, porque como se ha visto acá, es un tema muy complejo. Muchas gracias, María. Eugenio. Muy simple. Dado que lo que estamos viviendo va a ser inédito, vamos a tener un año y tanto de elecciones sucesivas, como lo mencionaba, no sé, Mauricio, yo creo que hay que tener una agenda en términos de los cambios o los desafíos electorales que vamos a enfrentar. Desde cómo una persona va a tener que tomar 8 papeletas en su mano y votar sobre ellas, hasta cómo se va cómo se va a desarrollar las campañas. Pero en lo más próximo, que es los próximos 3 meses, tener muy claro que ese es el foco de la discusión de este mes, o de las próximas semanas, tal vez, para que efectivamente, como dice María, o sea, se comunique lo antes posible, pero tengamos, ¿no es cierto?, unidad de pensamiento para los desafíos futuros. Muchas gracias, Eugenio. Finalmente, Mauricio. Bien breve para no quitar más tiempo. Vamos a tener, como decíamos recién, cerca de 17 papeletas disponibles para la gente entre octubre de este año y noviembre, diciembre del año próximo. Por lo tanto, hay un desafío también económico ahí, el hecho de imprimir tantas papeletas. Vamos a tener también 2 elecciones en invierno el próximo año, que son en mayo para la segunda vuelta de gobernadores regionales, las regiones que corresponda, y en julio con las primarias presidenciales de senadores y de diputados. Por lo tanto, lo que debiese hacer el Congreso es no solamente pensar en el plebiscito, sino que también pensar en el rally electoral que se nos viene el próximo año. Por lo tanto, yo insto a los legisladores a realizar la discusión lo antes posible y que por favor no exista ninguna duda de ninguna especie, de ningún diputado, de ningún partido político respecto al impedimento que tienen las empresas para aportar a campañas y, por cierto, respecto al aporte económico de carácter internacional. Solamente eso. Muchas gracias, Mauricio, María, Eugenio, por habernos acompañado. Este tema muy interesante va a seguir en desarrollo también en los próximos días. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, los queremos también dejar invitados a todos quienes nos acompañan a que se conecten con nosotros desde mañana. Estaremos con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso, también con el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, con la economista del S Business School de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, y también con el ex ministro de Economía y ex superintendente de Administradora de Pensiones, Alejandro Ferreiro. Muchas gracias por habernos acompañado. Siga junto a nosotros revisando nuestro contenido en emol.com.